Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. El 21 de mayo de 1879, en el mar de Iquique, Chile enfrentó una derrota táctica que se convirtió en una victoria moral para toda una nación. La corbeta Esmeralda, comandada por el capitán Arturo Prat, se enfrentó al blindado peruano Huáscar en una batalla desigual que terminó con el sacrificio del héroe naval más recordado de la historia chilena. Prat saltó solo al abordaje del Huáscar y cayó combatiendo. Un gesto que encendió el espíritu de todo un país en medio de la Guerra del Pacífico. Para conmemorar las glorias navales, nos va a acompañar hoy Francisco Darmendray, periodista, magíster en historia, socio honorario del Instituto José Miguel Carrera e investigador histórico que lleva años dedicado a acercar el pasado de Chile. ¿Qué hay detrás del mito de Arturo Prat? ¿Qué nos dice el combate naval de Iquique sobre quiénes somos como país? Hola Francisco, qué gusto volver a encontrarnos aquí en la Hora del Museo. Hace algún tiempo, el año pasado, ya más de un año, estuvimos conversando acerca de la región del Biobío, vamos a decir por allá, parte de su historia. Y hoy día nos convoca el 21 de mayo, Combate Naval de Iquique, esta fecha histórica que es sumamente importante en nuestra historia, a veces incluso tanto o más como las fiestas patrias, 18 de septiembre. Así que felices de tenerte aquí para ahondar en este tema. ¿Cómo está, estimada Rocío? Y un saludo extensivo a todo el equipo del programa La Hora del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre tan importante fecha. Claro que sí, Francisco. Bueno, además se viene el Día del Patrimonio, donde yo te he visto a veces en las redes sociales también participar ahí, hasta vestido para la ocasión. Como decía, hemos conversado de otros temas aquí, obviamente siempre relacionados con la historia, pero más bien con historia económica. ¿Cómo surge tu interés profesional y personal por lo que tiene que ver la zona norte de Chile, la Guerra del Pacífico en particular, y hoy específicamente que vamos a hablar de este hito dentro de la Guerra del Pacífico, que es el combate naval de Iquique? Desde niño, cuando estaba en el colegio, no sé si te acuerdas de los suplementos Icarito. Por supuesto, hasta después trabajé yo haciendo la práctica cuando existía Icarito en En físico Copesa, todavía. Sí, ¿sí? así es. Qué Ahí hice interesante. mi práctica profesional. Bien, bueno, a partir cuando abordaba las temáticas de las glorias navales justamente en mayo, me nació el interés de estudiar el tema de la guerra del Pacífico. Obviamente era un niño, ya después cuando uno va creciendo, después estudié periodismo, pero en paralelo siempre estudiando ya de manera más profesional diversos aspectos de la figura de Arturo Prat, de las campañas navales, marítimas y terrestres del conflicto. Y en el último tiempo abordando, investigando otras perspectivas de la guerra, no solamente el aspecto meramente naval o militar, sino que como por ejemplo el arte, como la sociedad ha mirado este hecho. Es súper importante para nosotros y puede que esté más en nuestro imaginario colectivo de lo que sospechamos. Tú recién decías, por ejemplo, el arte, bueno, no sé, están todos, siento yo. ¿Por qué crees tú que está tan presente hasta el día de hoy esta fecha, a pesar de que, y yo siento, no sé, cuando éramos niños teníamos que aprendernos estas frases que supuestamente dijo Arturo Prat? Yo no sé si es verdad, y uno tenía que ir disfrazada de Arturo Prado, qué sé yo, uno era el capitán tanto. Siento que eso a lo mejor se ha dejado de caracterizar en los colegios, pero sigue siendo una fecha muy importante culturalmente. Primero, un breve contexto para que nuestros amigos entiendan por qué celebramos el 21 de mayo, conmemoramos esta Por fecha. Bueno, favor. pues ahí se da los combates navales de Iquique y Punta Grueso. Eso es muy importante aclarar, porque siempre está el tema de Iquique, pero se olvida Punta Gruesa, pero técnicamente, según la Armada y los estudiosos de la materia, en realidad fueron dos enfrentamientos en uno. Punta Gruesa y Iquique son un todo, no es que se ha separado uno del otro. Eso es importante aclarar. De hecho, hay mapas que están en el Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional, quiero decir, que están en Internet. Tú puedes apreciar que los mapas ya dicen combates navales de Iquique y Punta Gruesa. Eso es un punto importante. Ahora, el enfrentamiento se da en el marco de la Guerra del Pacífico. El 5 de abril de 1879, la Armada chilena había bloqueado Iquique. ¿Para qué?
para forzar a la Armada peruana a un enfrentamiento. Y bueno, pasaron las semanas, no se dio eso. Finalmente, Juan Williams Regollero, que era el almirante a cargo de la Armada chilena, ordenó un ataque sorpresa al Callao, por el 17 de mayo. Y resulta que dejan en Iquique a dos buques, a la Esmeralda al mando de Arturo Prat y a la Covadonga al mando de Carlos Condel, para el bloqueo. Y el grueso, lo más selecto de la Armada Nacional, en este caso los blindados Cochrane, Blanco Encalada, que estaban preparados para este tipo de enfrentamiento, los envía al Callao para un supuesto ataque sorpresa. Pero resulta, Rocío, que en paralelo, mientras la Escuadra Nacional iba al Perú, al Callao, en paralelo el Huáscar y la Independencia, que eran de la Armada peruana, se dirigían hacia Arica. Incluso se cruzaron sin verse una noche, porque no existía la tecnología que hoy tenemos, que tú puedes divisar los buques con el radar, por ejemplo. Claro, el radar. Ahora no existía. Cuando llega el Huáscar y la Independencia Arica, son notificados que en Iquique están los buques, la corbeta Esmeralda y la Cuadonga. No estaban los otros blindados. Por lo tanto, ahí decían entonces, fue capturar Iquique, porque acuérdate que Iquique era un puerto peruano. Por lo tanto, así se produce el 21 de mayo, el ataque de estos blindados, y la Esmeralda se enfrenta al Huáscar, la Independencia persigue a la goleta Cuadonga hacia el sur. Y bueno, en un principio, lo que pasa el 21 de mayo es que, bueno, el Huáscar inicia algunos disparos contra la corbeta Esmeralda. Los primeras horas de enfrentamiento no hay mucha relevancia. De hecho, muchos disparos del Huáscar no dan en el blanco. Lo que sí te puedo asegurar es que la corbeta Esmeralda sufrió el fuego de la costa de Iquique. Se instalaron baterías para... la Esmeralda se enfrentó entre dos fuegos, se puede decir. Ya cuando el Huáscar descubrió que la Esmeralda no tenía estas minas submarinas que supuestamente la rodeaban, entonces ahí comienza la operación del Huáscar para los espolonazos. Le da la sexta tres espolonazos a la corbeta chilena. En el primer espolonazo, a eso a las 11:30 de la mañana, es donde Arturo Prat salta al abordaje. Después, minutos después, un segundo espolonazo donde el teniente Ignacio Serrano, junto a 12 marineros, realiza este segundo abordaje. Y el tercero, que es el fatal, donde provoca el hundimiento de la Esmeralda. De 200 tripulantes que tiene la Esmeralda, sobreviven como 49, más o menos. Oh, Y otra cosa, Rocío, es que el promedio de edad que tenía la tripulación de la Esmeralda era de 14, 15 años. unos niñitos. Claro, ¿y por qué sé yo esto? Porque resulta que Williams Rebolledo, el almirante, cuando planificó este ataque sorpresa al Callao, pidió que los marineros más experimentados, la gente de mar, fuera a esta operación y dejar en Iquique a los que eran más jóvenes, a los niños, para no exponerlos a Ah, una situación así. Mira, cosas del destino finalmente. Y claro, obviamente, bueno, como dato curioso, estoy haciendo una síntesis porque esto es mucho más extenso. claro. Eh, bueno, en ese momento está el telégrafo. El telégrafo era el medio de comunicación que había entre el norte y Santiago, y Valparaíso. Y bueno, poco a poco se fue conociendo la información gracias a este medio en Santiago. Todos los sucesos del 21 de mayo se conocieron 3, 4 días después en detalle, por si acaso. No, se fue de manera sesgada. ¿No? Claro, uno estamos Claro, muy acostumbrados hoy día al WhatsApp, la llamada, videollamada para enterarnos claro. al instante Entonces de las cosas. hay que tratar de teletransportarse un poco como era la información de la época. Y lo primero que se supo fue lo que pasó con la Covadonga en Punta Gruesa, porque ahí hay que considerar de que, claro, la Covadonga al mando de Carlos Conde logró hacer encallar a la Independencia en estos requeridos que hay en Punta Gruesa, y eso fue lo primero que se supo en Santiago. Entonces las personas vitoreaban a Carlos Conde, la tripulación de la Covadonga. Ellos eran los primeros héroes, si se puede decir, los primeros que, no se puede decir hoy día el presente, como cuando un equipo gana un campeonato, entonces toda la gente salía a la calle a celebrar. Ujú. Pero resulta que después, con el pasar de las horas, se fueron enterando lo que pasó en Iquique. Y ahí tomaron dimensión lo que realmente pasó el 21 de mayo, supieron lo que pasó con Prat, con la tripulación de la Esmeralda. Y la gente estaba en un principio con un sentimiento de desazón, de que se había perdido. Solicitaron que el presidente Aníbal Pinto saliera en su balcón en el Palacio de la Moneda. Y otra cosa importante, Rocío, es que en un principio esta guerra del Pacífico, que ahora algunos historiadores la están cambiando de nombre, ahora le ponen la guerra del Salitre, que creo que es el nombre más como acorde a lo que fue el conflicto. Resulta que en un principio no fue una causa popular este conflicto. ¿Ya? No Claro, hubo un más como de sentimiento, empresarios, ¿no? es que no se entendía muy bien por qué era el conflicto. Mm, No había como mucho,
el sentimiento de decir, bueno, ¿y para qué vamos a pelear contra esta alianza perú-boliviana, ¿no es cierto? Pero cuando sucedió el 21 de mayo, hubo un quiebre aquí, un quiebre en todo sentido en la historia de Chile y en este conflicto en particular, porque ahí las personas se agolparon los cuarteles. Si antes habían 2.000 efectivos operativos en el ejército de Chile, ante el 21 de mayo, la situación cambió radicalmente después de esta fecha. De hecho, el ejército llegó a contar con casi 12.000 hombres, ¿ya? Aproximadamente. Pero nada de eso servía si no estaba el control del mar, porque el Huáscar salió victorioso de este enfrentamiento en Iquique y meses después comenzaría una suerte de operación tipo corsario por los puertos chilenos. El Huáscar comenzó a atacar el puerto de Talcahuano, San Vicente, aquí, otras latitudes del país para obtener recursos y sabotear a la Armada chilena. Entonces tú me preguntaste al principio esta devoción, ¿no es Ujú. cierto?, que en los colegios, todo el tema. Sí, Bueno, sí. resulta que, claro, resulta que pasó el tiempo, cuando pasó esta fecha, el 21 de mayo de 1888, si no me equivoco, fueron traídos los restos de Arturo Prat y otros héroes de Iquique a Valparaíso, al recién construido monumento a la Marina Nacional, que está en la Plaza Sotomayor y donde se hace el desfile y todo eso, ¿ya? Pero en un principio la Armada no aplicó este concepto de devoción, sino que fue la sociedad civil y principalmente los profesores de las escuelas normalistas, porque ellos vieron principalmente en Arturo Prat, sin perjuicio del resto de la tripulación de la Esmeralda, vieron en Arturo Prat un ejemplo de servidor público y de servidor a la patria. Es decir, aquí Arturo Prat entra en el modelo, arquetipo, del típico hombre de clase media de la segunda mitad del siglo XIX en Chile. Mira, te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué tenían en común Bernardo Higgins y José Miguel Carrera? ¿Qué crees tú que tenían en común ambos? Que bueno, eran probablemente como de una élite, más carrera que O'Higgins, pero sí, sus Sí, padres eran conocidos ya, eran como de claro, familia, claro. Bueno, O'Higgins hijo natural, pero al fin y al cabo sí, era hijo Ambrosio O'Higgins, sí, gobernador de Chile, así viejo ahí del es. Perú, ni hablar de José Miguel Carrera, que hijo de abolengo, ¿no es Ujú. cierto? Pero justamente ahí está el clavo, ambos eran hijos de aristócratas. Y bueno, en el caso de Arturo Prat no fue así. Arturo Prat nació en una familia de clase media, sus padres tenían un negocio en Santiago Centro, este negocio se incendia, por eso se trasladan después a Ningüe, donde nace Arturo Prat. Nada le fue fácil en la vida a Arturo Prat. Posteriormente después vuelven a Santiago, se instalan en una chacra donde está la comuna de Providencia ahora, y después se trasladan a Valparaíso, y él desea ingresar a la escuela naval, pero no tenía los recursos para financiar esto. Entonces, ¿qué tuvo que hacer su tío Jacinto Chacón? Conseguirse una beca por parte del presidente Manuel Montt. O sea, él estudia becado. Y bueno, después se gradúa de guardia marina, después estudia Derecho, es el primer oficial de la Armada en titularse de abogado, imbuido precisamente por la causa social, posiblemente, pero nada le fue obsequiado a Arturo Prat, todo le fue difícil en el primer momento. Y eso, a mi juicio, fue uno de los valores que estos profesores, la sociedad civil de finales del siglo XIX, impregnó para esta devoción a su figura. Y que por supuesto tuvo otras aristas, por ejemplo, el de arte, por ejemplo. Ya a finales del siglo XIX, ya en 1800, en la década de 1880, diversas publicaciones, en ese minuto en Chile había mucha prensa, muchos piensan que no, todo lo contrario, había una nutrida actividad de prensa en esa época, prensa política, etcétera, y ya Arturo Prat era utilizado políticamente y muchos artistas comenzaron a ver a Arturo Prat como un símbolo. Mira, el ejemplo más claro para mí es el óleo Prat guiado por el sacrificio de la patria de Cosme San Martín. Ese Esto, óleo me perdón, fascina. estamos hablando una vez que ya está muerto Arturo Prat. Sí, sí, Arturo Ya. Prat cayó en el combate Sí, sí, el no, 21 de no, pero mayo. es que me entró la duda de si había sido conocido antes de estar en la Ah, Esmeralda y no. convertirse en A- héroe. Arturo Prat, bueno, era muy conocido por parte de la Armada. Él, como te conté, fue el primer oficial en titularse de abogado. Eso Ujú. generó nuevos círculos para él, pero no era para nada conocido. De hecho, la mayoría de los retratos de Arturo Prat, no, perdón, todos los retratos, óleos, son post-mortem, o sea, son después de.
Sí, vamos a encontrar fotografías de él, de su infancia, su juventud, cuando era capitán ya de fragata, etcétera, pero se hizo obviamente conocido después del 21 de mayo y fue usado incluso políticamente, pues, o sea, como suele pasar en estas situaciones, Claro. ¿no? No se aprovechan de eso. Pero como te decía, hay un óleo que me gusta mucho, que se llama Prat guiado por el sacrificio de la patria de Cosme San Martín, que ese óleo está en el Palacio de la Moneda, ¿entiendo? Hay un trabajo muy interesante que efectuó la historiadora Josefina Lamasa al respecto también. Ella efectuó un trabajo muy interesante de análisis de este óleo, porque este pintor efectuó una especie de homenaje a Arturo Prat. Entonces Prat, ¿no es cierto?, abordó del Huáscar en el marco de este primer abordaje con su sable y atrás de él un ángel que representa la patria y que simboliza esta guía que tenía Prat por la causa patriótica. ¿Entiende? Después tenemos a otro ilustrador nacional que es Luis Fernando Rojas, que efectúa diversas alegorías, ilustraciones de Prat, pero la Armada aún no tenía como el concepto claro de eso, sino que cuando vieron que la sociedad civil se fue tomando esto, fue tomando en serio esta devoción a Prat, es que después ya comienza de manera oficial las respectivas conmemoraciones, después el 21 de mayo se declara feriado, eh, ya de alguna manera la sociedad como un todo toma este marco de conmemoración de las glorias navales. Ya, de ahí viene entonces esto que yo decía al inicio, ¿no? Que no entendía muy bien por qué esto de que está tan metido en nuestra identidad. Francisco, te quería preguntar, nos explicabas muy bien y de manera resumida lo que fue el combate. ¿Esto se da en qué minuto de la guerra para ubicarnos? ¿Cuántos años tenía Arturo Prat para entonces? Cuéntanos un poco del contexto de lo que estaba pasando en esa fecha. Arturo Prat tenía 31 años cuando falleció en acción en Iquique, era muy joven. Y esto, claro, y esto sea el inicio de la fase de las campañas marítimas, que fue la primera fase en la Guerra del Pacífico. Como te decía, el 5 de abril la Armada chilena había bloqueado Iquique. De hecho, el mismo Arturo Prat había notificado en persona a la autoridad de Iquique que el puerto ya estaba bloqueado y la Armada chilena esperaba un ataque por parte del Perú, porque la idea de ellos era, si bloqueamos Iquique, la Armada del Perú tiene que llegar a rescatar, a recuperar el puerto peruano, pero no se dio en un principio. Y esto se mantuvo estático hasta el 21 de mayo, cuando se producen los hechos que te estaba contando del combate. Y era importante el control del mar, principalmente porque en ese minuto el desierto, Norte Grande, lo que Iquique, Arica y todo eso, era muy difícil un transporte terrestre, por lo tanto la única manera era por vía marítima, y porque además te permitía el desembarco de tropas. Por lo tanto, había que librarse de la escuadra peruana para que después Chile pudiera hacer estos transbordos y estos desembarcos anfibios hacia el norte. Y esta primera fase duró hasta a finales de ese año, si bien hubo después otros enfrentamientos navales, pero los más trascendentes se dan en el año 1879. Y el 8 de octubre, meses después de ese mismo año, es que se produce el combate de Angamos, donde es capturado el monitor Huáscar por parte del blindado Cochrane. Y un óleo que está, por cierto, en el Museo Histórico Nacional de Thomas Sommerskens, que Claro, ahí representa, hay toda una sala que nos habla de la sí, guerra del Pacífico y en particular, bueno, hay incluso vestuario de Arturo Prat, hay mucho de esto que estamos conversando ahora específicamente. sí, así que hay como que todos sus climas en las campañas marítimas continuaron después, pero ya el control del mar estaba asegurado para las fuerzas del Ejército de Chile, que era lo que preocupaba para iniciar la campaña terrestre, que dura hasta 1883. Yo tenía una duda con el Huáscar y me la acabas de resolver, si es que había ocurrido a propósito del combate naval de Iquique o si, ahora ya me lo aclaraste, fue después. ¿Qué sucede con esta noticia que tú dices llega 4 días después? O sea, ¿qué rumbo toma la guerra luego de este 21 de mayo? Bueno, la población en general se agolpa en los cuarteles y quiero aclarar que no solamente los sectores populares, como se dice algunas veces, sino que todos los sectores se involucran. Incluso la aristocracia, muchos destacados hombres de la época se enlistan en el ejército, van al frente, incluso algunos murieron en este enfrentamiento. Un ejemplo, por ejemplo, es Ignacio Carrera Pinto, que nieto del prócer José Miguel Carrera, que era un hombre aristócrata, un hombre agricultor, que perfectamente pudo haber seguido su vida
como agricultor. Él incluso trabajó con Benjamín Vicuña Maquena, que era amigo de su padre, pero él se alista en el ejército y después muere en el combate de la Concepción. Por darte un ejemplo de que todos los estratos sociales participaron, donaron propiedades para juntar dinero para el ejército, porque una empresa muy costosa. Imagínate, estamos hablando que 10.000 hombres, por ejemplo, promedio, tenían que ir al desierto. Y en esa época lo que más apremiaba era la falta de agua. Entonces esto llevaba un costo muy alto por parte del Estado de poder suministrar agua a las tropas y la pasaron muy mal. Sí, de hecho, hay testimonios y crónicas que señalan que muchos soldados se enfermaron de cólera u otras enfermedades. De hecho, buena parte de los fallecidos, los soldados de este conflicto, más que por combate, fue por enfermedades, porque no estaban acostumbrados a este clima desértico, Claro. pero principalmente por la falta de agua. Entonces muchos de ellos donaron dinero, un fondo común para ayudar a la logística del ejército. Bueno, por eso lo fundamental, como tú decías, que era poder establecer ganar el mar, esta ruta marítima que Claro, da ventaja, y ya no solo en estas tropas en el desierto con mucho calor, sin agua, y que por supuesto es otro desierto, no el que podemos acceder ahora con carreteras y que si bien claro, no está muy poblado, uno sabe que unos tantos kilómetros más allá va, va a encontrar claro. cómo No, abastecerse. era toda una odisea en ese minuto, toda una proeza. ¿Cómo eran las condiciones de combate? Porque yo hace unos años me acuerdo, he estado tanto en el Huáscar, que está ahí en Talcahuano, como Mm. en esta reconstrucción de la Esmeralda que hay en Iquique. Y uno se imagina, claro, un gran barco, porque con toda esta historia, este mito fundacional de alguna manera del Chile de hoy, que ha sido el 21 de mayo, uno se imagina con un barco enorme, pero obviamente era bastante pequeño para la cantidad de personas, 200 personas, tú nos decías que estuvieron ahí. Entonces, vamos a ese día o a esa época para imaginarnos cómo fue realmente esto, porque es bien diferente hoy, que casi no se dan estas guerras cuerpo a cuerpo, lo estamos viendo hoy día con los conflictos que hay en el mundo, que son puros drones prácticamente, Sí. versus lo que pasó hace 150, ya casi 200 años atrás. Sí, bueno, la corbeta Esmeralda para cuando se dan los sucesos del 21 de mayo ya era un buque antiguo, había sido construido en Inglaterra en 1856 y tenía 16 cañones, pero ya estaba prácticamente al punto de ser desahuciada, si se puede decir. ¿Ya? Aún así, la Armada le tenía cariño y por eso estaba en servicio activo. Y el caso de Huáscar era un buque innovador, 1865, clase monitor. Sus armas poderosas eran dos cañones Armstrong de 300 libras, que en el museo actual del monitor son réplicas, las que no son los cañones originales. La Armada lo cuida muy bien, de hecho. De hecho, yo tenía la posibilidad de invitar a algunos amigos peruanos al Huáscar y ellos mismos comentan que está muy bien cuidado el monitor. Tienen que hacerle constantemente mantención. Era un choque de contraposición en su minuto, o sea, la tecnología innovadora contra lo antiguo. Las condiciones eran precarias. Mira, un dato interesante es que cuando se inician las campañas marítimas, ninguna de las armadas estaban preparadas, ninguna, ni el Perú ni Chile estaban como preparados. Por ejemplo, en el caso de los blindados Cochrane y Blanco Encalada, que eran los buques más poderosos, lamentablemente el Blanco Encalada fundió en la guerra civil del 1891 y el Cochrane, tras años de servicio, pasó a ser la desahuciaron en la Armada de Chile. eh, en fin, lástima que no haya podido quedar en pie. De hecho, de todos los buques que se perdieron en el combate, en este enfrentamiento, el único que quedó fue el Huáscar, ¿eh? Nota curiosa. Fue el único buque que sobrevivió a todos los otros fue el Huáscar, porque la Covadonga fue hundida después en el Perú y todos los otros buques desaparecieron. Pero el Huáscar quedó ahí, vivito coleando. ¿Ah? Curioso. Bueno, volviendo a tu pregunta, ninguna armada estaba preparada. De hecho, los marinos peruanos, por ejemplo, de Huáscar, no están suficientemente entrenados para lo que era artillería. Tuvieron muchos problemas en el 21 de mayo cuando dispararon a la Esmeralda, no están bien entrenados. Los ingenieros ingleses tampoco están 100% preparados. En el caso de Chile, por ejemplo, el Cochrane y el Blanco Encalada tenían problemas en la chimenea, todavía no está la tripulación al 100% para lo que es artillería.
Mismo caso de la Eso, Esmeralda, perdón, ¿cómo funcionaban los barcos en ese entonces? ¿Cómo se movían? con el carbón, o sea, Con vapor, carbón. ¿no es cierto? Claro, con el carbón. De hecho, acá yo soy de Concepción, todo esto. Entonces, acá en Lota se le suministraba el carbón, la familia de Matías Ujú. Cousiño, ¿no? Porque la familia de ellos suministró carbón, ¿no es cierto? A los vapores para que estos a su vez suministraran a los blindados. Bueno, Arturo Prat, de hecho, asumió la comandancia de la Esmeralda días después, o sea, perdón, días antes del 21 de mayo, porque la Esmeralda llega a Iquique y ahí se hace el recambio de mando. Entonces Arturo Prat tuvo aproximadamente una semana y algo al mando de la Esmeralda, ¿ya? Y, pero no estaban 100% preparadas ninguna de las escuadras y las condiciones de combate eran bastante precarias, difíciles por lo demás. Qué increíble. Bueno, y además estos niños de 13, 14, 15 años que estaban ahí, me quedó dando vuelta ese dato en la Esmeralda por una idea de protegerlos, al final, bueno, resultó al revés, es parte de las estrategias de la guerra. Francisco, no nos queda mucho tiempo, retomemos este punto de qué pasa después. Hablábamos de la figura de Arturo Prat, cómo se la toma, cómo se toma este hecho y la guerra del Pacífico en su totalidad, pero puntualmente este, a lo mejor pienso yo, algunas veces me he preguntado, ¿por qué el 21 de mayo y no otra batalla es la que marca un hito fundamental en nuestra historia? Podría ser a lo mejor el término de la guerra, cuando vuelven los soldados a Santiago, no sé. Es buena tu pregunta porque un amigo me decía hace un tiempo, celebraba muchas victorias morales y poca victoria en la práctica. Porque si se trata de victoria práctica, en esencia podría ser lo que pasó en Punta Gruesa, por ejemplo, o algún otro enfrentamiento, o Angamos. ¿Por qué no celebramos Angamos? En Perú, para ellos, el 8 de octubre, cuando es capturado el Huáscar, para ellos es su 21 de mayo. Entonces, ellos hacen actos, recuerdan a Miguel Grau. Entonces, ellos tienen su propio 21 de mayo. Me da la sensación que el tema es más bien valórico y simbólico, no el 21 de mayo. Porque de no haber sido por la gesta de Prat, por la entrega que le efectuó aquel día, no sé qué tanto habría cambiado después el curso del conflicto, porque lo que hizo Prat va más allá de un tema práctico del tema del abordaje, o lo que hizo la tripulación de la Esmeralda en general. Eh, ¿Por qué te cuento esto? Porque Arturo Prat pronuncia esta arenga que todos sabemos, muchachos, la contienda es desigual, etcétera, y resulta que, como tú mencionaste, casi toda la tripulación eran menores de edad, para nosotros hoy. Entonces, perfectamente ellos podrían haber rendido, incluso por miedo, por temor a este adversario que era el Huáscar. Pero toda la tripulación siguió al pie de la letra lo que dijo Arturo Prat. No solo eso, cuando Arturo Prat fallece en este primer abordaje, quizá la tripulación también se puede haber rendido una de esas. Ya no está el comandante, puede haber entrado en pánico y rendirse. No, ellos siguieron igual combatiendo hasta el final. Entonces, el mérito de Arturo Prat en esto es que era un líder porque expresó este golpe anímico a la tripulación y nadie se rindió. Y todo ese acto lo tomaron las personas porque aparte ellos se sentían representados por la figura de Prat. Como te mencioné al principio, no era un hombre aristócrata, no era un hombre de alcurnia, ¿me entiendes? Era un chileno de clase media como muchos de ellos. Eso creo que está en todo esto. Ellos se sintieron representados por él Totalmente. y querían, claro, y querían seguir el ejemplo de Prat. Vamos a dar la vida por la patria. Vamos a seguir lo que hicieron ellos el 21 de mayo. Y en ese minuto, a pesar que no existía la tecnología de hoy, las redes sociales y todo eso, en el sentido que tú mandabas la noticia y llegaba al instante, no había fotografías del enfrentamiento, eh, ahí la gente se sintió como queriendo decir, bueno, esto es un redescubrimiento de la chilenidad. Es un poco lo que pasó con la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, por ejemplo, por hacer un símil, en 1837. Porque a juicio de muchos expertos, y también me incluyo, es ahí donde se cobra el sentido de chilenidad. Es ahí donde nace el concepto de patriotismo, cuando Es todavía Chile no estaba construido como nación. Y creo que aquí el 21 de mayo pasa algo parecido. Se redescubre, se reconstruye el concepto de chilenidad. Y si uno mira, por ejemplo, el sitio de memoria de chilena, vas a encontrar muchos documentos de la época en que se cobra este concepto. Alegoría a la bandera chilena, al alma nacional.
Y esto genera un golpe anímico muy importante. Entonces, todos van a los cuarteles a participar al conflicto, quieren todos seguir el ejemplo de Prat, de no rendirse. Entonces, de alguna manera, el 21 de mayo no hay que verlo como una derrota, como algunos piensan. Fue una victoria en la práctica porque la Covadonga venció la independencia y porque con el gesto de Prat, este gesto valórico, simbólico, da un punto de quiebre y las personas se sienten identificadas con él. Yo creo que por ahí va el tema, se sienten identificadas con esta persona, que hay que seguir el ejemplo de Arturo Prat y dar la vida por, por el Chile que se estaba construyendo en ese minuto. Creo que por ahí va esta devoción y por qué el 21 de mayo pasa a ser más importante incluso que otras fechas, Claro. otro enfrentamiento. Así es, sí. Bueno, es parte de mi duda que había tenido Mm, antes de tener esta conversación y que tú me la has aclarado muy bien. Bueno, y por eso Pratt se transforma en este personaje tan traído muchas veces a la vida. Tú mencionabas en el arte, por ejemplo, están nuestros billetes y los seguimos reviviendo cada 21 de mayo. así Francisco, es. antes de despedirnos, yo decía, se viene el Día de los Patrimonios, tú siempre por ahí tienes actividades, ¿tienes algo programado para este año? Sí, en Concepción vamos a hacer Ujú, con el investigador Matías Cifuentes, con el investigador de historia también, como yo, vamos a hacer una exposición de réplicas del ejército, ¿ah? De la época ya que estamos hablando del tema de la Confederación ujú. 1837, va a exponer de eso y yo de la Guerra del Pacífico. Vamos a estar ese día ahí, sábado 30, para quienes son de Concepción. Buenísimo. Bueno, y te pueden seguir en Instagram si nos das Así es. tu cuenta, porque ahí hay bastante material interesante. Sí, mi cuenta es Historiador Francisco, ese es mi apodo en Instagram. Ahí si se quedaron con alguna duda, vayan y pueden resolverlo porque siempre estás poniendo información muy valiosa. Francisco, muchísimas gracias por esta conversación. A mí me aclaró un montón de dudas sobre esta fecha. Muchas gracias a ustedes, agradezco, bueno, reitero mis saludos a ti y al equipo del Museo Histórico Nacional. Cuando voy a Santiago siempre trato de pasar al museo, así que es una maravilla que lo visiten. Está en pleno centro de Santiago y buena parte de la historia nacional está allí. Así que, y es gratuito además, es parte del Eso, patrimonio nacional. Así que, y este día también, pues el Día del Patrimonio, también así es. vayan a redescubrir la historia nacional ahí. Esto fue La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz.